Buenas noches para todos. Estamos nuevamente en la clase de Musar. Estamos estudiando el Metzilat Yesarim, B'ezrat Hashem. Empezamos el capítulo 22. Hoy ya estamos a 12 de julio del 2023. Ya estamos a 23 de Tamuz, 5783, Yom Revi'i. B'ezrat Hashem, B'ezrat Ismaya, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase. Dice el Ranjal acerca de la humildad, la anavá. Tema bastante interesante, bastante complejo y sobre todo una virtud muy grande a trabajar y conseguirla. Nos dice el Ranjal, ¿qué es la definición de humildad? Antes hablamos en el capítulo 11 del Ranjal, el 11 y el 12, el Ranjal habló acerca de la humildad y Ranjal aclaró que la virtud de la humildad es tan difícil de adquirir que en la formulación de Rabbi Pinjas Ben Yair aparece como las virtudes finales, lo cual indica que su adquisición y desarrollo necesariamente son resultado de un amplio proceso de refinamiento previo, o sea, de trabajar en la vida de uno. Y hablamos entonces de cuán negativa es la soberbia, su antítesis, ¿no? Y de esa inferimos la virtud positiva de la humildad. Ahora, sin embargo, explicaremos directamente la humildad con mayor detalle, así la soberbia quedará explicada por sí misma. El Rajal dice y explica que cuando nos enfocamos en conocer lo que es humildad anavá, casi que por defecto, la soberbia se aclara. Explicando un tema, se aclara el otro. Anavá es humildad en hebreo y en soberbia, orgullo es gavaf. En términos generales, la humildad consiste en que el ser humano no se considere importante a sí mismo por razón que sea. Esta cualidad es literalmente lo contrario de la soberbia y los resultados que se derivan de ella también serán opuestos, dice el Ranjal, de los derivados de la soberbia. Cuando explicamos que la humildad, automáticamente conocemos que la soberbia. Cuando se sabe que la soberbia, automáticamente se sabe que la humildad. Así analizamos la humildad con precisión y nos daremos cuenta de que depende de una dimensión mental y de otra práctica. Por lo tanto, la humildad es una virtud que no depende tanto de la intelectualidad, que es importante, pero no depende tanto de ello, porque hay gente muy sencilla y humilde, y no es que sea tan intelectual. Hay gente muy intelectual que es muy orgullosa. De hecho, creo que, si no me equivoco, es Rabbi Nachman, que dice que la intelectualidad puede generar orgullo. El conocimiento en sí mismo puede generar orgullo. Por eso no vemos a mucha gente profesional, a veces siendo tan sencilla y no vemos a los grandes de la ciencia, a veces siendo humildes. ¿Por qué? Porque el conocimiento en sí, hay una mezcla en el conocimiento acerca del bien y no bien, y eso puede generar orgullo en la persona. El conocimiento genera poder, porque genera dominio, y las virtudes son una formación que se dan en la educación, en esa transmisión tanto de conocimiento como de experiencia, como de conducta aprendida. Por lo tanto, la humildad se va refinando y es una dimensión mental que va en nuestra naturaleza de conciencia de lo que somos. La intelectualidad es de lo que hacemos, del talento que tenemos para hacer, que Dios nos ha dado. Pero la humildad es lo que somos, una conciencia de lo que somos. Pues al principio la persona debe ser humilde en su pensamiento, makshavá en su pensamiento, en su forma de pensar y en el sejer. Pues si primero pretende actuar
en los hechos como humilde, sin haber previamente desarrollado humildad en su espíritu, en sus actitudes, no será más que uno de esos malvados falsamente humildes, explica el Rajal, que mencionamos antes, por allá en el capítulo 11, cuya hipocresía es el peor mal que hay en el mundo. Ahora, vamos a explicar dos aspectos. La humildad en el pensamiento. Dice, la humildad en el pensamiento consiste en que el ser humano reflexione y se convenza plenamente de que él es en realidad, de que él en realidad no es digno de recibir elogios ni honor, y mucho menos de enaltecerse por encima de sus semejantes, no solo a causa de sus carencias, que inevitablemente tiene, toda persona tenemos carencias, o sea, los defectos que nos faltan mejorar por naturaleza, sino también por aquello que ya posee. Es decir, cualidades, virtudes que ya tiene, tanto porque las desarrolló por su propio esfuerzo o porque nació con ellas. Igual, todo viene de Hakadosh Baruj. ¿Dónde está el engaño, por ejemplo? Un médico que hace una cirugía excepcional. En su lógica es muy difícil pensar que realmente él solo fue un instrumento. Oh, pero yo fui el que lo hice. Yo moví las manos y fui allá con el conocimiento que adquirí por años e hice la cirugía. Puede decir el médico. Ah, pero ¿quién te da la fuerza? ¿Quién te da el conocimiento? ¿Quién te da la habilidad para albergar el conocimiento y que lo puedas organizar y puedas sacarlo organizadamente y saber paso uno, paso dos y saber cómo es el proceso? Acá todo. Pero eso a la mente de alguien en la cual piensa que depende de su esfuerzo es muy difícil llegar a reconocer. Entonces, ahí en esa percepción, en ese concepto de vida, es cuando se ancla la soberbia. En términos de las carencias que una persona llega a tener, esto es obvio, pues no existe ningún ser humano en el nivel de perfección que sea. Entonces, una persona que tiene carencias, la cual debemos reconocer. Sin embargo, a veces la soberbia hace que una persona no reconozca esas carencias por una percepción de valor equivocada que tiene. Por ejemplo, tal vez si pido perdón, de repente estoy dando la razón a otra persona. Ah, pero él me ofendió. Y si yo le pido perdón, de repente le estoy dando la razón. De repente me estoy humillando o me están humillando. Y humillación es sinónimo de bajeza para la persona. Es sinónimo de no tener valor. Frente a este concepto, la persona se engaña a sí misma por su lógica y hace que separen la soberbia y aleje la humildad. Ahora, aunque sea una persona elevadísima espiritualmente, que comparado con los demás parecería que ya ha llegado a la perfección personal. Si alguien, por ejemplo, que tiene un PhD, llega a una comunidad de analfabetas o se reúne con una persona analfabetas, él se va a ver en un nivel muy alto y de repente puede pensar que ya llegó a lo último frente a aquellos que se comparan. Y llegar a pensar que no tiene muchos defectos y si los tiene, realmente son pocos o sin importancia. Como vimos en capítulos anteriores, cuando una persona descuida su pureza, su crecimiento, y deja algunas cositas pequeñas y piensa que no le va a afectar en la vida. Por lo tanto, aquellos defectos, la cual son originados en su naturaleza personal, su familia, parientes, los sucesos que ha vivido o los propios actos,
Pues como afirma el versículo, el Pusik, en los seres humanos no hay ningún justo que solo haga el bien y no peque. Pues las experiencias de la vida, los herencia que recibimos de nuestra familia, hablo de esas virtudes, de esos rasgos de carácter, de esa personalidad, de esas conductas. En ese enfrentamiento de las relaciones de unos a otros, o nos pulimos o nos afectamos. Nos pulimos por un lado, o la persona se afecta cuando se desajusta. Es como un carro. Un carro nuevo está todo ajustadito, pero mientras va recorriendo caminos y carreteras, de repente el estado de estas o las circunstancias por las cuales la persona lo utiliza, el carro se va desajustando. Y de tiempo en tiempo hay que volverlo a ajustar, hay que volverlo a alinear, hay que mantenerlo en el nivel de fabricación. O poco a poco lo va dejando deteriorar. Nuestra vida es igual. Hay gente que trata su vida como andar en un Renault 4. O hay gente que trata su vida como andar en un BMW, en un Mercedes. O inclusive hay gente que trata su vida como andando en un Rolls Royce. Alguien que se sube a un Rolls Royce, pues no va a subirse sucio, maloliente o con los pies embarrados. Lo cual es un carro muy fino. Pero si se sube en un Renault 4, un 18, medio desbaratado, de repente golpea la puerta, se sube como sea, le echa bultos, no importa. El carro no tiene mucho valor. Si es un Rolls Royce, seguro que no. Nuestra vida es similar. Si alguien se valora como un Rolls Royce, entonces se va a cuidar, va a trabajar en sí mismo. No se va a dejar eh, bajar de nivel de calidad, sino que lo mantiene ajustando de tiempo en tiempo. Por eso cuando Hakadosh Baruj Hu le dice a Adán, ¿dónde estás, Adán? Ayeka, ¿y dónde estás, Adán? Estaba hablando del nivel espiritual por cuanto Hakadosh Baruj Hu lo había puesto en él. Para ahora, para el momento en que Hakadosh Baruj Hu le dice a Adán, ¿dónde estás? Adán ya no estaba en el. Por eso la pregunta es retórica y comprende otros mensajes y otras preguntas. No le está diciendo simplemente, ¿dónde estás, Adán? Sino, ¿qué te ha pasado, amigo? Te dejé en un nivel y tú estás en otro. Es como cuando de repente recuerdo una historia de un joven que distinguí hace muchos años y que no volví a ver. Eh, si ve este video o esta clase, de repente le saludo. Pero recuerdo hace muchos años que le prestaron una moto y tuvo un accidente con un camión grandísimo. Y cuando le preguntan a él, cuando le preguntan a él, ¿dónde está? ¿Qué le pasó a la moto? Él dice, no, no pasó nada, solo una tapita nada más. Cuando fueron a ver la moto, preguntaron, ¿dónde está la moto? Había quedado como un acordeón. Sí, mira lo que Hakadosh Baruj Hu le dijo a Adán, ¿dónde estás, Adán? O sea, yo te dejé aquí, ¿dónde estás? Ah, tú estás sacando, pero yo te dejé en este nivel, aquí te dejé, ¿dónde estás? Aquí no te veo, ¿dónde te he dejado? Cada generación de Adán hasta nuestros días es más inferior. Por lo tanto, tenemos que ocuparnos de cada día crecer, sobre todo en esta virtud, la cual es muy grande, como dijo el Rajal, muy difícil de conseguir, pero se puede. Cada día crecer más y estas clases nos van ayudando a formar esas fronteras mentales, a construir el contenido para que el contenedor, que es nuestra vida, tenga una orientación. Y podamos eh, alcanzar niveles de conciencia de mucha grandeza, niveles espirituales de mucha grandeza.
Todos pueden adquirirlo. Toda persona, judíos y no judíos. Toda persona que venga a reconocer a Hakadosh Baruj Hu, que Él es el Señor del mundo, que quiera caminar en sus caminos, que quiera vivir sus principios, que quiera tener una vida de servicio de Avodah Hashem, lo puede. La humildad nos recuerda todos los días que Hakadosh Baruj Hu es el Rey de los Reyes. Es el que tiene el control absolutamente de todo. Hay una historia que me gusta mucho y un hombre, eso fue una historia hace mucho tiempo. Creo que era cuando estaba el Imperio Otomano. Iba un judío por la calle y entonces estaba pensando en que Hakadosh Baruj Hu es el dueño de todas las cosas y es el Todopoderoso. Entonces iba hablando con Dios y le dice, bueno, yo sé que tú eres poderoso, le dice a Dios. Era un hombre muy rico, muy rico. Le dice que tú me has bendecido por todo lo que tengo. Yo no lo dudo, dice, va hablando con Dios, ¿no? Y le dice, pero que tú me puedas empobrecer a mí, te tardará mucho tiempo, pero en un minuto me podrás empobrecer a mí en un... No, yo no lo creo. El que termina de hablar y llegan los guardias del sultán y le dicen, Su Majestad el sultán ha decretado que todos tus bienes quedan confiscados para el sultán. Y aparte lo meten al calabozo. Y entonces, de repente, el hombre dice, oh Dios, ya me di cuenta que eres muy poderoso. Y estando en el calabozo empieza a razonar otra vez y le dice, pero está bien, ya sé que me puedes empobrecer, pero puedes volverme a mi condición de rico y aún más rico igual en este momento, en un minuto. No, yo no creo que pase. El que termina de hablar y viene otro, el soldado de la cárcel, entonces le dice, Su Majestad se ha equivocado contigo, no era al hombre que él creía que había traicionado al sultán, él te manda a llamar y sepa lo que te ha restituido todos sus bienes. Además, te va a recompensar además. Cuando habla con el sultán, le dice, por mi ofensa, aún te voy a incrementar tus riquezas, te voy a dar esto y voy a dar lo otro. Hakadosh Baruj Hu es el dueño de todo. Ese es el primer principio para saber que realmente en nuestra vida la realidad de la realidad es que somos nadie. Es la realidad más profunda. Pero no hay que cuidarse, no caer en depresión. Ah, yo soy bueno para nada. No, no está hablando de eso. Está hablando de la esencia original. Es que Hakadosh Baruj Hu es todo y que nosotros somos nada. El Rambam lo explica de esta manera. Él dice, si estamos, por ejemplo, en este lugar y de repente yo hago esto y apago, realmente todo se fue, todo se apagó. Si estamos a las 12 de la noche en un lugar, entonces podemos ver todas las cosas que tenemos alrededor. Veo pantallas, veo los libros, veo las paredes, veo todo lo que veo, el color de la pared, veo las flores de la foto en el fondo, el camino y toda la cosa. Pero si apagamos la luz, ya no se ve la silla, no se ve nada. Dice el Rambam, el Rambam, Rabbi Moshe Maimon de memoria, dice, todo lo que vemos realmente no es real. Lo que vemos es real. Akadosh Baruj Hu es el único que tiene, el día que él apague el interruptor, se acabó nada. Así que cada momento, si pensamos y reflexionamos en este punto, ¿de qué nos vamos a enorgullecer? De nada. Miremos a alguien muy poderoso que muere. Cuando va a la tumba es igual a todo el mundo. Realmente era poderoso. Termino con este ejemplo. Alguien está en una empresa muy grande, o digamos en un reino. Y entonces se suele decir a veces en las noticias, oh, este es el hombre más poderoso del gobierno. Este es el hombre más poderoso del rey. Esta es la mujer más poderosa de la nación. Y esa autoridad que esa persona tiene se la ha delegado el rey. El día que él se la quite, queda sin nada. En una empresa muy grande,
hay un jefe y está a cargo de cientos de personas. Pero el día que el dueño de la empresa le diga, ya no eres, no ocupas ninguna posición acá, su autoridad automáticamente desaparece. Así es con Hakadosh Baruj Hu. Realmente él es el dueño de todo. No somos dueños ni siquiera del aire que respiramos. Por eso dicen los sabios que cada persona, cada persona, debemos elevar las chispas. El aire que respiramos es de Dios, agradezcamos a Hakadosh, lo que comemos, la salud, la vida, todo. Dicen nuestros sabios, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de los animales? Había dicho en una clase anterior como pensador, pero hoy me confirmaron, los sabios dicen este pensamiento. Y es en nuestro Makshava, en nuestro pensamiento, en nuestra inteligencia. Por eso al Adam, al hombre, se le dice Medaber, al hablante. ¿Qué es lo que habla? Ahí está la diferencia. Está la diferencia entre el que no tiene a Dios y el que tiene a Dios. El que tiene un contenido de conciencia divina sabe que todo, todo completamente, él deja a Dios, aún sus propios padres. Y el que no tiene esta conciencia y va por el camino de la tontería, él piensa que es él porque piensa que la realidad es lo que sus ojos físicos ven. Pero la realidad no la vemos con los ojos físicos. La realidad la vemos con nuestra conciencia. Por ejemplo, si yo os pregunto a cada uno de vosotros, que la mayoría de los que me están escuchando en vivo en esta clase, los que quieran escuchar la clase en vivo entren a los grupos. Ahora vamos a añadir un grupo más, que es el grupo de Telegram, en la cual pueden, ahí vamos a publicar los videos, y pueden entrar ahí, pueden escuchar, anunciarse las clases, pueden entrar en estos grupos, pueden entrar a la clase en vivo, si así lo desean. Pues, pero si yo os pregunto a cada uno de vosotros, ¿cómo es la nieve? Alguno que ha viajado a un país donde hay invierno y ve la nieve y ve caer la nieve, no va a darme un concepto teórico, me va a hablar de su experiencia. Pero ¿cuál es el concepto de nosotros de nieve? Es solo una percepción meramente intelectual, porque no lo hemos vivido. O sea que toda nuestra realidad de la nieve y del frío y del invierno es solo teórico. Por eso cada persona habla de acuerdo a su conciencia. Cada persona ve de acuerdo al contenido que tiene en su conciencia. Conciencia, muchos sabios lo hablan como el Dad, esa comprensión de la vida más allá de lo que los ojos físicos ven. Un día estaba comprando en una papelería cerca y de repente la señorita que me estaba atendiendo vio mi zip que cuelgan en mi pantalón, que está dentro de mi camisa y salen por fuera del pantalón. Entonces me dice, ¿y esas cuerditas qué son? Le dije, bueno, se llama zip. Es un mandamiento que nosotros los judíos obedecemos y recordamos y obedecemos a Dios. Me dice, ¿y para qué? ¿Qué propósito tiene? Le dije, recordamos los 613 mandamientos. Me dice, sí, muchos mandamientos. Nosotros solo tenemos 10 mandamientos, me dice. Me dice, esas cuerditas. Cada quien ve conforme a lo que, a la conciencia de cada uno. Está trayendo ese raíz maya que sigamos aprendiendo sobre lo que es humildad. La próxima clase vamos a mirar eh, el tema de la soberbia del conocimiento. Hoy dijimos que el conocimiento intelectual puede generar soberbia. Eh, porque desafortunadamente hace pensar que es más grande que el otro. Si yo soy médico y tú eres paciente, entonces yo sé lo que tú no sabes y eso me pone en una posición más grande. Ese es el razonamiento equivocado. O la humildad te dice, y la conciencia de humildad te dice, tú eres el médico y eres el paciente. ¿Qué significa? Que vos tenés una responsabilidad sobre esa persona, porque tú tienes causa. Y Nachmanides lo dice a su hijo. Sí, está frente a alguien ignorante, siéntete más pecador que él, porque él peca por ignorancia
pero vos lo hacéis por conocimiento, por lo tanto eres más responsable. El conocimiento, que es poder, el dinero, que es poder, la capacidad de hablar, de influenciar, que es poder, el, la gobernanza de las masas, que es poder, cualquier poder o fuerza que Hakadosh Baruj Hu nos haya dado, no es para que seamos más que los demás, es sencillamente porque Dios nos hizo más responsables que otros. Dicen nuestros sabios que cuando alguien le da sed a cada otro, tiene que pensar, es que yo te estoy dando. Dicen los sabios, tienes que pensar, ese dinero ya le pertenecía a esa persona, solo que a ti, Hakadosh Baruj Hu, te dio la responsabilidad de ser quien se lo entregue. Se lo entregó a ti para entregárselo a él. Como el dueño de una empresa, a él le entregó la empresa y le entrega el dinero para que se lo lleven a aquellos empleados. Cuando alguien tiene esa conciencia, entonces, ¿de qué será enojoso? Me dijo una vez el rabino, cuando estábamos estudiando, y le dije, muchas gracias por la clase. Y gracias a ti, me dijo. Dije, ¿por qué a mí? Dijo, porque tú eres el que abres el libro y entonces el libro se puede leer. Si yo no tengo a quién enseñarle, es como un libro cerrado. El libro no pasa a ser un libro importante, sino por alguien que lo abre para hacerle. Uri Hashem, Zat Hashem, eh, es una haskafa muy diferente que nos ayuda a mejorar la vida. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que sea de mucha verajá esta clase y que cada entre 8 días veremos, no se lo pierdan. Dijo, terminamos con este pensamiento que lo dijo uno de los gobernantes de Estados Unidos en sus primeros inicios. Dijo así, creo que lo dijo George Washington, dijo, pasea tus bolsillos para llenar tu mente y después tu mente llenará tu bolsillo. Dedicarte 1 hora, media hora a esta clase es crecer en conciencia. Y mañana cuando tengas el problema que enfrentar, la decisión que tomar, entonces todo esto sale y Hakadosh Baruj Hu lo trae. Porque así como cuando yo le doy al computador una orden y él desarrolla la orden en base al contenido del software que tiene, cuando yo tenga que decidir qué hacer, entonces de ese contenido va a salir la parte correcta, que Hakadosh Baruj Hu va a hacer que funcione bien por dentro, para que pueda ver con claridad, decidir lo correcto, reaccionar de la manera correcta y Besrat Hashem, tener éxito en todas las cosas que estamos haciendo. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, gracias por venir a la clase, gracias por los que escuchan la clase en diferido. Si les gusta, pues dale like y únese a los grupos y únese a nuestra comunidad, Besrat Hashem, y que Dios nos dé la fortaleza y la ayuda para seguir orientando como debe ser en la ayuda de Hakadosh Baruj Hu. Un abrazo para todos. Hashem los cuida. Chao, chao.